Bien, la conversión de rangos de datos en lo que se denomina formato de tabla en Excel es muy útil para poder referenciar los diferentes datos contenidos en las columnas dentro de la información que tenemos en una tabla de Excel a través del nombre de esas columnas. De alguna manera, lo que permite convertir un rango de datos a una tabla propiamente dicha es identificar a través de nombres de columna o nombres de campo cada uno de los espacios de información que yo tengo disponible. Por ejemplo, el número de artículo o la cantidad o el precio de venta, etcétera, etcétera. Vamos a ver que la operación de convertir un rango de datos a una tabla propiamente dicha mejora el formato y esta cuestión que yo menciono respecto de la referencia a las columnas. Y vamos a ver que es una operación muy sencilla. Esta operación de convertir un rango de datos en tabla es siempre recomendable para trabajar con volúmenes grandes de datos como los que tenemos registrados en este. Si uno observa por arriba lo que es el listado que tenemos, nos vamos a encontrar con que tenemos un listado de ventas y de otra información asociada a esas ventas muy grande, que lo que me va a estar mostrando son casi 4 años de registros de ventas de una serie de artículos y sus rubros y subrubros asociados. ¿Está? Bien, entonces, como vemos en este punto, lo primero que debemos hacer es convertir este gran rango de datos a una tabla propiamente dicha. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Sencillamente nos vamos a posicionar en cualquier parte del rango de datos. Vamos a ir al menú Insertar, aquí en la pestaña de arriba a la izquierda, y como pueden observar ustedes aquí, aparece en el primer casillero la posibilidad de insertar una tabla dinámica o una tabla propiamente dicha. Vamos a utilizar esa primera opción, para lo cual le damos clic en tabla. Y si ustedes aprecian aquí el cuadro de diálogo que me ha informado el sistema, podemos ver que automáticamente ha seleccionado desde la celda A1, es decir, esta celda que contiene el nombre de fecha, hasta la celda X3056, que lógicamente está fuera del rango que podemos observar, pero que lo que contiene es el último dato de la tabla en cuestión. De modo que el botón aceptar nos va a permitir confirmar que es esa la tabla con la que queremos trabajar. Voy a dar clic en aceptar y como pueden observar ustedes, se cumple este objetivo de mejorar el formato de la tabla. Ahora ya no tenemos solamente datos sin ningún tipo de color ni identificación, sino que tenemos una tabla con un formato organizado, donde la primer columna va a identificar correctamente los nombres de campo y además va a disponer la posibilidad de filtrar la información a través de este botón que se agrega a cada una de las categorías o columnas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, a partir de este momento nosotros podemos hacer todo tipo de filtros, por un lado, donde podemos seleccionar uno o todos los diferentes categorías de datos que tenemos, y además cada fila está identificada con un color diferente, de modo de que a nivel visual podemos también tener una mejor apreciación. Finalmente, vamos a ver lo siguiente en relación a las tablas. Si nosotros observamos arriba a la derecha, aparece una pestaña que se denomina Herramientas de tabla en un color amarillo, y por debajo va a tener una pestaña que se denomina Diseño. Entre otras cuestiones, como por ejemplo el diseño propiamente dicho, que simplemente seleccionando una grilla de colores diferentes puede modificarse, hay una cuestión que es muy importante, que es el nombre que le vamos a dar a la tabla.
A través del nombre de la tabla nosotros luego podemos hacer diferentes referencias para extraer información de esa tabla, cuestión que vamos a ver más adelante. Pero en este punto es importante que le demos un nombre de referencia más claro. Aquí dice tabla 1 por defecto porque es el nombre que le da Excel, pero nosotros le vamos a dar un nombre que sea más apropiado para esta tabla. En este caso va a ser ventas, porque representa justamente un listado grande de ventas de esta empresa. Le vamos a dar Enter y de esa manera la tabla pasa a llamarse ventas y en adelante todas las referencias que querramos hacer la vamos a hacer con ese nombre. Ya vamos a ver cómo sucede esa cuestión. Finalmente, una de las cuestiones que tiene como valorable el hecho de contar con un formato de tabla propiamente dicho es que si observamos una de las opciones que aparece dentro del menú de las herramientas de tabla, cuando nos posicionamos en la cinta de opciones, es la posibilidad de incorporar una fila de totales. ¿Qué implica incorporar una fila de totales? Que si damos clic a este casillero, vamos a observar cómo al final de la tabla se habilita lo que se denomina una fila de totales. Si nosotros observamos la última fila, es decir, la 3057, vamos a ver que aparece entonces allí dicha fila de totales. Y lo que podemos hacer nosotros es posicionarnos en cualquiera de las columnas. Por ejemplo, en esta columna de cantidad, que voy a posicionarme de inmediato, y obtener, por ejemplo, el total de las cantidades vendidas. Me voy a posicionar entonces acá, en la columna cantidad, voy a ir hasta la fila de totales, voy a hacer clic sobre la celda que está pintada de azul y como podemos observar, tengo la posibilidad de realizar automáticamente varios tipos de operaciones. Por ejemplo, calcular un promedio, contar la cantidad de registros que hay, poder conocer cuál es el valor máximo dentro de todas las cantidades numéricas que se encuentran aquí, o simplemente sumar todos los valores, que es lo que nosotros vamos a hacer para obtener esos totales. Doy clic en suma y, como pueden observar, el sistema automáticamente me calcula que el total de cantidades vendidas arroja 148.093 productos. Esto mismo podríamos hacer para cada una de las columnas que contienen datos numéricos, ¿tá? De esa manera nosotros entonces determinamos los valores para cada una de las columnas. De esa forma nosotros podemos obtener información valiosa que se puede llegar a través de una sencilla conversión de un rango de datos grande en una tabla que permite estas cuestiones.